Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Damos gracias al Dios de los cielos, que Dios bendiga a la iglesia presente. Amén, amén. Y todos amén, aquellos Dios. al cual tendremos alcance a través de las redes sociales, mis hermanos. Aleluya. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor y vamos a leer en Santiago capítulo 5. Leeremos del versículo 7 al 12. Gloria a Dios. Aleluya. Corintios 5. Corintios. Santiago capítulo 5, del versículo 7 al 12. Aleluya. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin de él? El Señor es muy misericordioso y compasivo. 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, Sí, Señor. que tu bendita palabra, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor. Por tu bendita Gracias, y Señor, poderosa porque palabra. tus mandamientos se han cumplido, se han de cumplir, Padre celestial. Gracias. Gracias, Señor, porque tú Gracias, conoces Señor. la necesidad de tu iglesia, Sí, de tu Señor. pueblo, Señor, y de aquellos que han de escuchar este mensaje de tu Señor. palabra, Señor. Sí, mi Dios. Háblanos, Señor, de Oh, manera que hermoso podamos Jesús, percibir, hermoso que Señor. podamos ser edificados, Padre Señor, Dios. que podamos, Señor, construir nuestra vida, Señor, en tu palabra, Señor. Edifica la iglesia, Señor, edifica tu pueblo, Señor, en el fundamento que eres tú, oh Jesucristo. Esa palabra, Señor, que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que sea la medicina para nuestra vida espiritual. Que sea, Señor, el alimento para nuestra alma, Señor. Fortaleciéndolo día a día, Señor. Porque vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, mi Dios Santo. Padre Celestial, que vivamos para agradarte a ti, Señor. En todo momento y en todo tiempo, Señor, te agradecemos, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a estar hablando bajo el tema, mis hermanos, firmes hasta la venida del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Firmes hasta la venida del Señor. Bien interesante, mis hermanos, cómo el Señor habla a través de Santiago, el siervo amado. O sea, mis hermanos, los tiempos siempre han sido difíciles. No creamos que solo para estos tiempos son difíciles. Y bien interesante que en esta lectura, mis hermanos, encontramos 4 veces sobre la paciencia. Ser paciente, mis hermanos, es el énfasis principal que debe haber en la vida del cristiano, en la vida de los hijos del Señor. Porque la paciencia, mis hermanos, no es una de las naturalezas en el hombre, sino que eso viene de Dios. David dice en uno de los salmos: pacientemente esperé yo a Jehová, y él me libró de mis temores, dice, de mis temores. Entonces, mis hermanos, la paciencia es la gracia del Señor que viene sobre cada uno de nosotros. Así es de que vemos como la lectura nos dice: por tanto, hermanos míos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor.
Y no sabemos que Él ha de venir, mis hermanos. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de regresar. A Jesús le preguntaron en muchas ocasiones cuándo habría de ser su venida. Y Él dijo, aún ni los ángeles de mi Padre lo saben. Aún ni Él mismo lo sabía, porque Él sabía, Él hace la voluntad del Padre, mis hermanos. Ese era su deseo y su propósito número uno. Ahora vemos de que Cristo cumplió. Él retornó al cielo y ahora todo lo esperamos como lo ha esperado la iglesia. El apóstol Pablo en sus años que predicaba decía, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. Y hace más de 2000 años que el apóstol Pablo también dijo de la misma manera. Pues ahora, mis hermanos, está aún más cerca para nosotros. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Es bien importante, mis hermanos, porque cuando nos desesperamos, hermanos, es cuando nosotros sentimos que perdemos el control. Y debemos de entender que como iglesia no somos nosotros los que tenemos el control. Cristo tiene el control de nuestra vida. Por eso necesitamos depositar nuestras cargas en Él. Nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros temores y así también todo lo que es bueno, mis hermanos. Porque usted y yo ya no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Él. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces si Él vive en nosotros, Él cubre nuestras necesidades, mis hermanos. Él nos cubrirá, mis hermanos, conforme a lo que hay que desear nosotros en la palabra del Señor. Que hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y Él pone el ejemplo como el que trabaja la tierra. Como el que trabaja la tierra y dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando, dice, con paciencia, otra vez más, mire, ya la segunda vez, guardando con paciencia. Qué es importante la paciencia, mis hermanos, y qué tan fácil la perdemos, ¿verdad? Qué fácil se agota, qué fácil se acaba. Y el riesgo que cuando hay paciencia viene la impaciencia, y la impaciencia nos desespera. A veces la espera nos desespera, porque mis hermanos dependemos de nosotros mismos. Cuando el hombre siente que ha perdido el control, cuando el ser humano cree que él no puede lograr su propósito, se impacienta. Por eso nosotros necesitamos depender del Señor día a día. Mirad como el labrador, hermano. El que labra la tierra tiene paciencia, tiene fe, tiene confianza. No en lo que él hace, sino al Dios a quien conoce. Porque no es el que siembra ni el que riega. Aunque el apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios capítulo 3, este ejemplo de trabajar en la obra del Señor. Y él dice en una ocasión, no es el que siembra ni el que riega, sino que quien da el fruto. De igual manera, en el caminar del Señor, mis hermanos, nosotros hacemos la parte posible, pero Dios hace la imposible en nuestra vida. Mirad como el labrador, que hace el que trabaja la tierra, prepara la tierra, mis hermanos, adecuadamente. Y es prudente esperando el momento que ha de venir la lluvia. Pero ¿qué pasa? Aquel que no prepara la tierra es imprudente. Dice, no sabemos si va a llover, pero el que es prudente se prepara para cuando ha de venir la lluvia. Dice, la lluvia, la temprana y la tardía, mis hermanos. La temprana del año y la que es final del año. Esa es la temprana y la tardía. Dice, como el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, mis hermanos. Que hermanos, esa lluvia de bendición que viene del Señor, su presencia, el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos fortalece, el Espíritu Santo que nos da la sabiduría, el Espíritu Santo que nos consuela. Esa es la lluvia que debemos de esperar. ¿Para qué? Para sanar nuestros corazones, para que se vaya toda ansiedad, para que se vaya todo miedo, hermanos, para que seamos guiados en el Señor, para que no sean nuestras cosas, para que no sean nuestros planes, sino que sea la voluntad del Señor. La lluvia, mis hermanos, la lluvia es la que riega la tierra, la que le da vida, la que alimenta. Por eso, mis hermanos, la planta que tiene agua, se puede ver el proceso, se puede ver la sanidad en sus hojas, se puede ver que está alimentada. Usted y yo necesitamos la lluvia de la presencia del Espíritu Santo que pueda caer en nosotros y pueda hacer que la tierra germine. Esta palabra del Señor tiene que germinar en nosotros.
Sí. La palabra del Señor tiene que dar fruto en nosotros. Amén. Nosotros somos la tierra, mis hermanos. Amén. Que dice él, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El labrador es el Señor, mis hermanos. La palabra del Señor, ese verbo, hecho carne, hecho palabra, mis hermanos, es la que transforma nuestros corazones. Debe haber un cambio en nosotros. Nosotros no cambiamos a las personas, la palabra nos cambia a nosotros y da de cambiar a los demás. Amén. Pero necesitamos estar con paciencia. Estar firme quiere decir estables emocionales, mis hermanos. No que hoy lo creo y mañana no lo creo. Hoy voy para allá, mañana voy para acá. No, firmes en la palabra del Señor. Esperando con paciencia la lluvia de la presencia del Señor. Cuando hay sanidad en el corazón, por eso cantamos, hay sanidad, hay liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Cuando en la presencia del Señor tenemos que orar que hayan tiempos de refrigerio santo, tiempos de la presencia del Señor, que haya esa lluvia, mis hermanos, que desciende. Como desciende la lluvia sobre los estanques, dice en el Salmo 84, irás de poder en poder y verás a Dios en Sión. Amén. Qué lindo cuando esperamos la lluvia, mis hermanos. Los que hemos trabajado el campo y cae esa lluvia en la tierra, aún se siente ese olor, ¿verdad? Ese olor a tierra, ese olor a fruto, ese olor a esperanza, a vida, mis hermanos. Pues usted y yo somos la buena tierra. Jesús, cuando se refirió a la parábola del sembrador, él habla que dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, ¿a dónde? En la tierra, mis hermanos. Parte cayó en el camino, se lo comieron las aves. Otra cayó, hermanos, en poca tierra nació, medio nació y murió por el calor. Es cuando la palabra del Señor no ha germinado en la vida del hombre, mis hermanos. Pero todo hay un proceso, no es automáticamente. Necesitamos esperar con paciencia esa lluvia que hay en la temprana, ahora, y la tardía en el tiempo cuando usted y yo no esperemos, mis hermanos, pero necesitamos esperar en el Señor. Entonces vemos de que la paciencia es bien importante. Y dice hasta la venida del Señor. Entonces tenemos que estar preparados. Y dice el verso, hermanos, sigue diciendo el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ahí donde está el desafío, mis hermanos. El corazón son las intenciones del hombre. Por eso es que necesitamos entregarle el corazón a Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Amén. con toda tu alma, con toda tu mente y con toda nuestra fuerza. Ahora el punto principal, ¿a dónde está mi corazón? ¿En quién confía mi corazón? ¿A quién le he entregado mi corazón? Porque en algo está nuestro corazón. Ahí será nuestra fortaleza. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Lo que más amamos. Entonces dice, tened paciencia, dice, vosotros y afirmad vuestros corazones que en la palabra del Señor, hermano. Como iglesia, en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor, vuestros corazones, porque la venida del Señor otra vez se acerca. ¿Ve? La venida del Señor se acerca. Es una palabra relevante, una palabra imperativa, una palabra, mis hermanos, que debe de ser oído en todo momento en nosotros, que Cristo viene pronto, mis hermanos. Él va a venir pronto. Entonces vemos de que la paciencia es bien importante. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, dice Eclesiastés 3. Tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de plantar, tiempo de juntar, tiempo de esparcer. Entonces vemos, mis hermanos, que ahora es el tiempo que la iglesia estemos preparada. ¿Y quiénes somos la iglesia? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y hemos confesado que Él es nuestro Salvador y que le hemos entregado nuestra voluntad a Dios y que vivimos para Él. Esos somos la iglesia de Jesucristo. Entonces la palabra del Señor nos está hablando acá que tened paciencia vosotros, dice, y afirmad vuestros corazones. Que todo lo que está pasando en este tiempo, mis hermanos, en el mundo, no nos atrapen esas cosas. Al contrario, nos avisan que Cristo viene pronto y nosotros seamos prudentes, seamos sabios, saber qué nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, mis hermanos. Así que mi corazón ame al Señor, que mi corazón se afirme en su palabra y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y se ha de cumplir, mis hermanos. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos esperando?
Amén, hermano, lo estamos esperando. Amén. Sí, le estamos esperando. Entonces tenemos que estar preparados. Quien espera tiene que estar preparado, mis hermanos. ¿Para qué? Para entrar en su presencia. En toda área en la vida tenemos que prepararnos para tener resultado. Y la iglesia, mis hermanos, lo que Cristo nos ofrece no es una vida eterna en esta tierra. No son cosas materiales en esta tierra. Una vida eterna, mis hermanos, con Él. Una nueva patria celestial. Dice que hará cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia y la voluntad de Él, mis hermanos. Entonces necesitamos afirmarnos en paciencia, mis hermanos. Verso 9 dice: hermanos míos, una vez, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Es la palabra, mis hermanos. Es el Señor, es el Espíritu Santo, mis hermanos. No dejemos que el enemigo siembre discordias en nosotros. No dejemos que el enemigo ponga dudas en nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Entonces vemos de que si la palabra del Señor nos habla aquí, es porque ha sucedido antes y estamos en riesgo que suceda, mis hermanos. Que no dejemos de que perdamos la paz, el gozo, la unidad, ¿verdad? En el Señor, para que cuando Él venga estemos juntos, regocijados y preparados para recibirle al Señor. No os quejemos, dice, hermano, no os quejéis, quiere decir que no nos acusemos los unos a los otros, ¿verdad? Que yo no ponga en disposición a mi hermano, ¿verdad? Que yo no sea el tropiezo de mi hermano. En Lucas 12 Jesús dice de que en este mundo habrán tropiezos, dijo Él, pero hay de aquel que sea el tropiezo de su hermano. En el capítulo 17 de Lucas Él habla de esa parte, que habrán tropiezos en esta vida, pero hay de aquel que como iglesia seamos tropiezos para el que más bebe en el cuerpo del Señor, en la iglesia de Cristo. Así es de que, mis hermanos, al contrario, que usted y yo seamos el apoyo para el que ha de venir. Amén. Que usted y yo seamos la fortaleza del nuevo, mis hermanos. Que nosotros seamos los pies del que comienza a andar. Que nosotros seamos los ojos de aquel que no ve todavía el peligro. Como cuando somos niños, nuestros padres nos ayudan a cruzar el peligro. Que nosotros, los más maduros, los que tenemos más tiempo en el Señor, hermano, seamos los guías de aquellos que son bebés en el Señor. Dice así que para que no nos quejemos los unos con otros, sino que no le demos lugar al enemigo que nos acuse, ¿verdad? Sino que seamos firmes en la palabra del Señor. Dice, para que no seamos condenados, para que no demos razones para ser juzgados, porque el juez ya está a la puerta. La palabra que Jesucristo, mis hermanos, viene pronto y Él, mis hermanos, nos pagará, nos recompensará según nuestras obras en aquel día. Amén. Así el verso 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, mire la cuarta vez, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es que para ellos no fue fácil. Si usted y yo creemos de que es difícil, para nosotros no es difícil comparado a lo que ellos pasaron en ese tiempo. Más difícil que ellos tuvieron que pasar esas aflicciones físicas, espirituales, también tuvieron retos, mis hermanos. El enemigo siempre se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Y no aparece él como nosotros lo imaginamos, sino que aparece usando a otras personas, usando a otros pueblos, usando a otras naciones, usando, hermano, aún a veces hasta la familia, para que nos duela más. Se levantan en contra de nosotros, pero nosotros no le demos lugar a esa tentación que debe venir, sino que a esa aflicción. Al contrario, seamos pacientes. Y pone como ejemplo a Job, que fue un hombre de Dios, mis hermanos. Él fue un profeta, no a nivel de que predicó el evangelio para la salvación, pero fue un profeta que predicó el ejemplo de la obediencia, miren, porque él fue obediente. Aún en los momentos más difíciles, cuando tenía todo, lo perdió todo, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea alabado. Y yo sé que mi Redentor vive y un día me levantaré del polvo. Y la palabra polvo es de la miseria, mis hermanos. Usted y yo no vivimos en la miseria, vivimos en la bendición, porque tenemos al dueño de la vida, mis hermanos, al Rey de reyes y Señor de señores. Así que la palabra dice, hermano mío, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas.
No nos fijemos en las cosas materiales. Fijémonos en aquellos que lo tuvieron todo, pero no fue su prioridad, sino que el Señor. ¿Cuál es nuestra mejor herencia? Que sea el reino de los cielos. Que sea la palabra del Señor nuestro alimento, nuestro mayor tesoro. Y no nos sintamos, hermanos, comparemos con los del mundo, porque delante de Dios ellos no son nada. El hombre sin Dios no éramos nada. Y el que no sirve al Señor sigue siendo nada, mis hermanos, hasta que no se reconozca como un pecador arrepentido y convertido conforme a la palabra del Señor. Y con todas sus cosas, muchas o pocas, se quedarán acá, porque todo lo que sale de la tierra volverá a la tierra. Si aún nuestros cuerpos que se tomó de la tierra y se formó, volveremos a la tierra. Pero hay un alma, un espíritu que mora en nosotros, que ese es el deseo de esta palabra, que se mantenga en paciencia, que se mantenga firme. Y tengamos el ejemplo de los profetas de aflicción y de paciencia. Dice que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, si usted y yo vamos a hablar de Cristo, no solo vamos a hablar de la celebración, del resultado. Siempre que hay un resultado, una recompensa, es porque ha habido trabajo, es porque ha habido sufrimiento, es porque ha habido batalla, es porque ha habido dolor, hermano. Como el ejemplo más grande del labrador, que prepara la tierra, espera la lluvia, siembra la semilla, nace esa semilla, tiene que crecer, tiene que alimentarla, tiene que cuidarla, mis hermanos, de todo peligro, de toda plaga, hasta que llega un día que da el fruto, y quien lo envía viene de parte del Señor. Usted y yo somos frutos, mis hermanos. Usted y yo somos frutos y estamos llamados, hermanos, a orar y interceder para que otros se salven. Y vivimos en los tiempos, hermanos, quizá de libertad de predicar, pero vivimos en los tiempos donde hay una dureza de corazón. Todos los caminos van a Dios. Ayer hablábamos con mi esposa, con una persona, y le decíamos, la persona vive tan cerca, le decíamos el lugar donde estaba, y él no quiso decir que sí, pero en sus cosas, en tantas cosas que digo también, pero no quieren acercarse a Dios. Quieren a Dios, pero no quieren el compromiso. Ahora que salí un rato también hablaba con una persona y me dice, qué bueno que usted le sirve al Señor, qué bueno, pero no quieren servirle al Señor. Yo le hablaba y le invitaba y él me decía, qué bueno, algún día. Pero decía, el Señor viene pronto, le digo yo. Sí, me dice él, sí, así dice la Biblia, pero a veces lo decimos, pero no lo sentimos, mis hermanos. No hay ese compromiso. No sabemos el riesgo que estamos pasando cuando estamos fuera del camino del Señor, pero tenemos que seguir hablando, mis hermanos, de la palabra del Señor. Y también dice el 11, aquí tenemos por bienaventurado los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Ahí está el ejemplo, mire. Qué paciencia de hombre. Qué paciencia de hombre, que según la palabra, el libro de Job, en una ocasión le dice a su esposa, su pareja, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Porque en aquel tiempo, hermano, el maldecir es porque uno, si Dios le sugería algo a alguien, es porque lo había hecho lo que había en mi corazón. Pero Job mantenía su integridad. Y aún ella le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Y él que le dice, has actuado como una de las mujeres fatua, como una persona necia. Jehová dio, porque solo le vamos a agradecer a Dios cuando nos bendice. Aun cuando viene la aflicción hay un propósito en nuestra vida. Dice Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová sea glorificado, porque mi vida depende de Él. Amén. Cuando usted y yo sabemos de que dependemos del que todo lo tiene, no nos vamos a preocupar. Vivimos para agradarle y servirle a Él, mis hermanos. Él nunca se ha ido en bancarrota, nunca ha sido derrotado, nunca se le ha acabado nada. Todo lo tiene y es la sustancia de todo, mis hermanos. Entonces, ¿a quién iremos? Si solo en Él hay palabra de vida eterna, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos? La palabra es dura, pero es la que da vida, mis hermanos. Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando hay misericordia es porque hay oposición, hay resistencia. Cuando hay compasión es porque también no valoramos el amor de Dios y Dios aún sigue teniendo paciencia. ¿Por qué dice compasivo? Porque Él ha sido paciencioso con nosotros, ha tenido compasión de nosotros. Él nos quiere acercar a Él y nosotros queremos alejarnos de Él. Como cuando alguien nos quiere dar un abrazo
¿verdad? Y no, porque no estamos acostumbrados a que nos den un abrazo. Nos resistimos. A veces el latino somos así, sobre todo los hombres, somos así, no somos dados, porque venimos de esa cultura de hombre fuerte, donde no creemos de que también necesitamos el amor de los unos a los otros como el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Entonces Él ha sido compasivo y misericordioso con nosotros. De igual manera nos está llamando como iglesia que seamos unidos, que tengamos compasión en la palabra del Señor y en el amor, a través de la palabra y en el amor del Señor para aquellos que aún todavía están alejados del camino del Señor. Aquellos que andan en las calles todavía, aquellos que dicen conocer al Señor pero no han rendido sus corazones, aquellos que todavía están dentro de un templo, de una iglesia, pero todavía hay cosas que entregar en su vida al Señor. Ahora es tiempo, mis hermanos, que todos nos pongamos a cuenta. Por eso la palabra dice venir luego y estemos a cuenta. Isaías 1:18 habla, venir luego, y él está hablando al pueblo de Israel, venir luego y estemos a cuenta. Dice, si tus pecados fueran como la granas, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Si fueran rojos como el carmesí, también, hermanos, serán emblanquecidos como la blanca nieve o como la blanca lana. Y le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, como iglesia necesitamos también tomar la palabra del Señor con seriedad y compromiso, mis hermanos. Versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Eso quiere decir, hermanos, que conforme a la palabra del Señor. La palabra no se contradice. Yo como humano pienso en una cosa, mañana pienso otra cosa, pero la palabra del Señor sea nuestra guía, sea nuestra lámpara. Mantengamos esa palabra que es fiel y verdadera. Como hemos hablado en muchas ocasiones, la integridad. La integridad. Esa palabra no se tuerce, esa palabra no se cambia, mis hermanos. Esa palabra no la hacemos ni más dura ni más fácil. Es tal como es la esencia de la palabra del Señor. Necesitamos aplicarla a nuestra vida. No la vamos a torcer, a ponérsela a alguien para conformar a alguien que viva como Él quiere, sino para que vivamos conforme a la palabra del Señor. No juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque el ser humano jura por muchas cosas cuando no queremos hacer algo. Quiere decir que justificamos nuestras acciones y decimos sí cuando me conviene. Amén, gloria a Dios, cuando me conviene. Pero cuando no me conviene, no decimos nada, callamos, hermanos. Y la integridad es sea sí o sea no, para que no caigáis, mire, dice, en condenación. La palabra nos ha de juzgar un día, mis hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, no nos vendamos ante nadie ni con nada, sino que vivamos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y la paciencia debe ser nuestra herramienta. Por eso tenemos que estar firmes hasta la venida del Señor, mis hermanos. Aleluya. Y cuando Él va a venir, viene pronto. Y usted y yo necesitamos estar listos, preparados para irnos con Él. No nos preocupemos si vendrá de día o de noche. Lo importante es que estemos listos. Amén. Porque el riesgo no es que no venga, el riesgo es que no estemos preparados. Y así como los profetas del tiempo antiguo murieron, hermano, y no lo vieron venir, muchos de nosotros moriremos, pero Él que ha de venir, y si no ha venido, porque también hay muchos que alcanzar, almas que salvar. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan y le conozcan al arrepentimiento, mis hermanos. Así que la paciencia, mis hermanos, sea una herramienta para perseverar en nuestro diario caminar. Y si estamos en victoria, gloria a Dios. Si estamos en momentos difíciles, gloria a Dios, porque mi vida y su vida depende de Él, mis hermanos. Amén. Que esta palabra de fe sea de fortaleza en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que el Señor me lo bendiga. Aleluya.